Presidentes de México, de 1968 a 1982. Gustavo Díaz Ordaz, sexenio de 1965 a 1970. Aspectos económicos. Díaz Ordaz continuó la política económica denominada desarrollo estabilizador, que básicamente consistía en hacer crecer la economía, manteniendo estables la inflación y la paridad monetaria. El crecimiento de la economía fue de un 6.84% anual, equivalente a un crecimiento acumulado de 48.74% en el sexenio. El promedio anual de la inflación en el sexenio fue de 2.7% y el tipo de cambio o paridad peso-dólar se mantuvo fija en 12.50 pesos durante todo el periodo. Aspectos políticos. El periodo de Díaz se caracterizó por su autoritarismo, obstinación y falta de capacidad de negociación para resolver los múltiples problemas internos que tuvo. Se modificó el artículo 34 de la Constitución, dándole derecho al voto a los jóvenes mayores de 18 años. Numerosas marchas y manifestaciones de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional culminaron con los hechos sangrientos que se dieron durante un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Para finales de 1967 estaban terminadas todas las obras viales que unían las sedes olímpicas, incluyendo la avenida Churubusco y la conclusión del anillo periférico. El 12 de junio de 1967 se inician las obras de construcción de las primeras 3 líneas del metro de la Ciudad de México. La línea 1 y la línea 2 son terminadas e inauguradas en 1970. Se desarrolló la telefonía nacional e internacional a través de la Red Nacional de Microondas. Luis Echeverría Álvarez, sexenio de 1971 a 1976. Desarrollo económico. A partir de 1972, las cosas cambiaron en la política económica instrumentada por el gobierno y se optó por incrementar la participación del Estado en el desarrollo económico nacional. A partir de ese mismo año se definió claramente una política expansiva del gasto público, pero sin establecer control de la inflación ni del endeudamiento. 1974 resulta un año trascendente, principalmente por el hecho de haberse roto el récord de producción anual de petróleo crudo, llegando a 209.855 millones de barriles, cifra que superó por primera vez la marca anterior de 1921. Echeverría descalificó la política económica que había prevalecido por 12 años, el desarrollo estabilizador, aduciendo un inequitativo reparto de la riqueza y que por lo tanto, en abandonando la supuesta bandera de la justicia social, iba a reivindicar a los trabajadores. Así dio inicio a una etapa de gobierno populista y demagógico, que propició una fuerte pugna entre la clase empresarial y sus trabajadores. La justicia social prometida por Luis Echeverría jamás se vio y en 6 años de política económica expansiva, en base al endeudamiento, entregó un país con una espiral inflacionaria fuera de control. Con el objetivo de mejorar las relaciones con los estudiantes, aplicó medidas de índole populista, incrementando durante su mandato el presupuesto para la UNAM en un 1,688%. Durante su sexenio se repartieron 13 millones de hectáreas, las cuales beneficiaron a más de 200,000 campesinos. Sin embargo, solamente el 0,5% eran de riego, 9% de temporal y 90,5% de las tierras no eran aptas para la agricultura. En 1974 se funda la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Azcapotzalco. José López Portillo, sexenio de 1977 a 1982. El tipo de cambio se ubicó al final de 1977 en 22.74 pesos por dólar. Desde 1976, Pemex solicitó la certificación de las reservas petroleras de México a la empresa de Goldgar and McNaughton, las cuales fueron estimadas en 11,000 millones de barriles y este dato le daba sustento al proyecto de expansión de la producción petrolera. Al agudizarse la fuga de capitales, que fue de 6.579 millones de dólares en el año de 1982, el 18 de febrero del mismo año, el Banco de México dejó el tipo de cambio peso-dólar en flotación, pasando de 26.81 a 37.55 pesos por dólar en ese mismo día. El peso continuó su caída y para los primeros días del mes de agosto había llegado a 48.79 pesos por dólar, lo cual representaba una primera devaluación del 81.98.
Implementó importantes cambios en la Cámara de Diputados, al incrementar al 400 el número de legisladores, de los cuales al menos 100 de ellos debieron ser miembros de partidos de la oposición. En 1982, ante la incapacidad gubernamental de sostener el tipo de cambio y la salida de capitales, se precipita la devaluación antes del cambio de gobierno. Los asesores izquierdistas del presidente le aconsejan estatizar la banca y colocar a los banqueros como responsables de la devaluación ante el pueblo, a finales de ese año. Cassandra Yeneri Hernández Martínez 21, matutino e poem 257.